Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, le damos la bienvenida desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho. Agradecemos su interés y su participación en esta jornada. Queríamos agradecerle especialmente al profesor Oscar Tajes, que hoy nos va a acompañar en esta disertación. Nos acompaña también y queremos agradecerle al profesor Diego Bibiloni, profesor titular de la Cátedra de Derecho Internacional Público, a Diana Ruiz, que nos está ayudando detrás de cámara durante todo el desarrollo de la jornada. Y para no extenderme mucho en esto, hacerles dos recomendaciones. La primera es que, en lo posible, traten de silenciar los micrófonos a los efectos de que no interrumpamos durante las exposiciones. Y también comentarles que vamos a realizar después, una vez que finalice la exposición, en el chat se van a leer todas las preguntas que ustedes vayan haciendo. Así que bueno, tienen habilitado ahí el espacio para hacer las preguntas necesarias. Ahora los dejo con el profesor Bibiloni, que bueno, va a dar inicio a esta charla. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Siempre es una alegría y una emoción encontrarse, y más sabiendo que hay gente de tantos lados y de tantas universidades. Entonces, la Universidad Nacional de Cudo, puntualmente la Facultad de Derecho, y bueno, la Secretaría de Extensión, que de alguna manera es la que ha organizado todo esto, los recibe, los abraza y bueno, insisto, con la alegría y el orgullo que significa poder encontrarnos en estas charlas. Dos o tres cosas importantes, un poco como decía Maribel. Primero, agradecerles a ella, por supuesto, al invitado que tenemos esta tarde, a los que organizaron esta charla y, insisto, operativamente, tanto Maribel como Diana Ruiz, que son los que nos están ayudando a que podamos comunicarnos. En segundo lugar, y bueno, casi como una cuestión de previo y especial pronunciamiento, es decir, hoy hemos tenido una noticia muy triste que es la muerte de nuestro Joaquín Lavado, Quino. Entonces, independientemente de esta charla y de todo lo que significa este encuentro que vamos a tener a partir de ahora, el pequeño homenaje que significa la cultura, que significa todo lo que ha sido Quino para nosotros, primero como mendocinos, como argentinos, y universal en lo que significa poder encontrar la esencia de un país, de una generación y de la humanidad a partir del humor de Mafalda y de todas las viñetas y historietas maravillosas que hizo a lo largo de todo esto, de toda su vida. Así que el homenaje y, por supuesto, los inmortales dejan su obra, dejan su arte y nos queda a nosotros para siempre. Así que donde estés, Joaquín, hemos tenido la suerte de conocerlo, o al hermano que fue profesor de nuestra facultad, el cariño, el abrazo y la alegría de haber estado con nosotros y todo lo que nos ha dejado. Digo esto ¿por qué? Porque en esta charla que vamos a tener hoy, a partir de ahora, cuando me convocan para hablar sobre Corea y cuando me convocan para hablar sobre lo que significa la cultura y sobre lo que significa la unificación de un país tan extraño para nosotros como Corea, las dos Coreas, o si se quiere una sola Corea dividida por la mitad por la política internacional, me planteo esto, es decir, cuáles son las cosas que unen a los países, cuáles son las cosas que unen a las naciones, cuáles son las conexiones espirituales y culturales que hacen que una nación sea lo que es, desde su identidad, desde todo lo que nos enseñan y desde todo lo que tienen para darnos. Y tal vez, o sea, sin duda que Mafalda y Quino han sido pilares en nuestra cultura, pero yendo ya específicamente a Corea y al invitado que tenemos hoy, este misterio que significa Corea, no cometer el mismo error y la misma soberbia que han cometido los líderes internacionales, sobre todo los Estados Unidos, en invadir o en pretender analizar la cultura y la sensibilidad de un país desde los ojos de nosotros, es decir, desde Occidente tratar de entender qué es Vietnam, qué es Corea, qué es Irán. Entonces, desde ese lugar es que se nos ocurrió, y de alguna manera tengo la suerte de presentar a Oscar Tajes esta tarde, es decir, un argentino que está imbuido, que está conectado y que está consustanciado con lo que significa la cultura coreana. Entonces ahí ya tenemos una primera ventaja, que es cómo se ve Corea, cómo se siente Corea con ojos argentinos, en primer lugar. Y en segundo lugar, desde esa mirada argentina, tratar de entender en el lenguaje argentino, en lo que significa nuestra mentalidad y nuestra manera de comunicarnos, cuáles son las cosas que no entendemos y que no comprendemos de la cultura coreana, de la identidad coreana, de la sensibilidad coreana, de la forma de actuar, y desde ese lugar, nada más ni nada menos que, como nosotros, que podemos ser de todos los partidos políticos que queramos, pero a la hora que juega Argentina nos unimos por el fútbol y nos une la bandera, salvando todas las distancias, por supuesto, entender que en Corea pasa un poco esto, es decir, más allá de la historia, que podemos redundar, incluso si hace falta después lo charlamos a la hora de las preguntas, pero es decir,
¿Qué hace que los coreanos sean coreanos y no sean japoneses y no sean chinos y no sean otra cosa? ¿Cuál es la esencia de esa Corea que no conocemos y que no vamos a tocar de oído? Y si le vamos a pedir a nuestro invitado esta tarde que nos cuente por qué Corea es Corea y qué tiene Corea que nosotros no entendemos y qué hace que los coreanos sean coreanos y no cualquier otra nacionalidad. ¿Y por qué traigo esto? Porque si hay un pueblo o un país que ha sido dividido por las potencias, por las ambiciones extranjeras, ha sido Corea después de la Segunda Guerra Mundial. Y decir esta ilusión por un lado, pero esta realidad que significa creer que en el siglo XX o que las potencias del siglo XX o que la Segunda Guerra Mundial puede dividir una cultura, una hermandad o una nacionalidad como significa la coreana y empezar a sentir y a pensar que desde lo más sensible, de lo más profundo y lo más íntimo podemos hablar de una unificación por encima de las divisiones políticas, por encima de las diferencias culturales y por encima de lo que pueden llegar a ser las intervenciones de las grandes potencias. ¿Y qué es esto? Nada más y nada menos que taekwondo, el deporte propio, original, típico de Corea, yo sé, y les agradezco y les vuelvo a dar la bienvenida a todos los que están acá, porque lo conocen al maestro Oscar, pero es decir, para los que no tenemos mucha idea de lo que es el taekwondo, también un poco preguntarle, un poco que nos introduzca en cómo juega el deporte nacional para la unificación de Corea. Entonces, un poco redondeando y ya dejando la palabra al invitado nuestro de esta tarde, el tema de decir, bueno, primero, todos los misterios, en primer lugar, un argentino en Corea, que así se podría llamar la primera parte de esta charla, es decir, ¿qué hace o cómo puede explicarse que un argentino, con todas las especialidades y particularidades que tenemos los argentinos, puede estar tan consustanciado y tan identificado con Corea al punto de ser maestro y gran maestro, por un lado? Desde ese lugar, que nos pueda explicar y nos pueda contar qué es el taekwondo y qué es esta forma de unificarse de Corea desde lo cultural, desde lo sensible, desde lo que para ellos es el primer lugar de unificación, que puede ser la sensibilidad de sus encuentros y la sensibilidad de sus acuerdos por encima de lo político, por encima, más allá del paralelo 38, de los dos lados, de un lado y del otro. Y después, por otro lado, un poco también que es el eslogan o de este encuentro que es hacia futuro, ¿qué puede llegar a pasar? Si en este momento donde el mundo está tan convulsionado y donde seguimos hablando de la línea del mal por el lado de Estados Unidos y por otro lado decir aquella Corea de arados de madera o de gente tan primitiva que hoy sea de alguna manera, sobre todo Corea del Sur para nosotros, es decir, el K-pop, los conjuntos coreanos que han invadido el mundo, los peinados coreanos. Entonces decir, a ver, ¿qué pasó desde aquella Corea de la Segunda Guerra Mundial casi primitiva a esta Corea que hoy es casi, por supuesto, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de las grandes marcas de los que todos conocemos, no vamos a hacer propaganda, pero decir, ¿quién no tiene un teléfono o un auto que tenga relación con Corea? Entonces, o incluso, ¿qué teenager no escucha a los conjuntos o no sabe lo que es el K-pop? Entonces, un poco rápidamente y agradeciéndole desde ya a nuestro invitado esta tarde, que nos haga un primer paseo por todas estas grandes preguntas, para después sí entrar en lo que específicamente los que están presentes y los que se han comunicado con nosotros quieran hablar con él o preguntarle y de alguna forma redondear un poco todo lo que tiene para contarnos esta tarde. Así que agradecerle, darles la bienvenida a todos los que están con nosotros esta tarde. El profesor Oscar Tajes es gran maestro de taekwondo, pero sobre todo es un argentino y sobre todo nos puede llegar a dar esta tarde la conexión, la relación y la luz en lo que significa todo lo que no sabemos de Corea y todo lo que él tiene para contarnos, para compartir y por supuesto que crezcamos todos juntos desde, insisto, el agradecimiento a Maribel, el agradecimiento a Diana, que son los que hacen que nos podamos conectar. Así que bueno, el abrazo y bienvenida, profesor Oscar, bienvenido, gracias por estar con nosotros y bueno, adelante y ya iremos preguntándole a medida que vayan apareciendo los temas o a medida que usted vaya disertando en lo que ha traído esta tarde para compartir con nosotros. Un abrazo. Gracias. Bueno, inicialmente quería decir que es muchísimo el material. Yo hace 40 años hice mi primer viaje a Corea y casi anualmente estuve viajando para las distintas artes marciales, en las cuales varias de ellas no las enseño, pero sí las utilizo para mi cultivo personal, ya que Occidente no es una zona ideal para enseñar arte marcial, porque no todas las personas llegan a compenetrarse realmente. La mayoría está en la cáscara. Hoy día se
Se ha popularizado mucho la parte deportiva, el aspecto deportivo, y se olvidan los orígenes, no respetan a los maestros, no respetan un linaje, y hay demasiados componentes políticos también. Yo quería iniciar esta exposición. ¿Quién fue mi fuente de inspiración para volcarme de lleno a tratar de comprender un poco más toda esta situación de Corea del Norte y Corea del Sur? Y voy a comenzar diciendo que en el año 1967 el profesor Nam Sung Choi llega en un barco carguero holandés a la Argentina. Como muchos inmigrantes llegaron de distintos países, él llegó desde Corea. En ese viaje encubierta conoce quien introdujo el taekwondo a la Argentina, mi profesor, el profesor Han Chang Kim. Aquí lo pueden ver a la izquierda, mi profesor, y a la derecha el profesor Choi, que es una suerte de tío en el ambiente de arte marcial. Se conocieron en cubierta y compartieron muchísimas cosas, son grandes amigos. También compartí yo muchas horas y años de charla sobre su vida y su filosofía. El profesor Choi me comentó que era el mayor de 6 hermanos, también con lágrimas en sus ojos, un sinfín de noches en las cuales íbamos a cenar, yo lo iba a visitar, aún lo sigo haciendo, y me contó su historia desgarradora de impotencia. Me dijo además que los comunistas les quitaron sus propiedades y enviaron a toda su familia a vivir juntos en un establo, con los animales, hecho por el cual su padre protestaba continuamente contra el régimen comunista. Un vecino los denunció y se los llevaron. 3 días después lo tiraron en las puertas del establo con todos los huesos del cuerpo rotos. Agonizante, tardó varios días en morir. Su historia de vida, el haber escapado al sur y criarse como un chico de la calle, me impactó sobremanera. Intenté comprender las barbaries que se cometen afectando a millones de personas, y aún hoy día no encuentro respuestas para esos interrogantes. El profesor Choi, en su intento de sobrevivir en la Corea destruida por la guerra y el hambre, decía: no había ni pasto para comer. Comenzó a vender cigarrillos y relojes de contrabando. Quiero comentar que en ese momento el presidente de Corea del Sur, Syngman Rhee, también militar, comenzó a perseguir a los que no se adecuaban al régimen. Quiero contar que el presidente Rhee era amigo personal de Moon Myung-moon, líder de la Iglesia Coreana Fundamentalista Unificada, léase secta Moon, que traficaba armas para Corea. El profesor Choi, al llegar a nuestro país, un conocido, sabía que en Corea él vendía relojes y lo contactó con una joyería en la que duró muy poco. Lo pusieron a reparar relojes y en lugar de repararlos los rompía del todo, definitivamente. También se probó en Titanes en el Ring, pero en las primeras pruebas peleaba de verdad y lastimaba a los otros. El por entonces Martín Karadagian, agarrándose la cabeza, le decía: no, esto es un show, no hay que pegarse. También lo echaron, aunque tomaron su nombre y crearon el personaje, el coreano Sung. ¿Cómo se inició todo? Corea sufrió más de 1000 ataques de Japón, pero una sola vez fue conquistada. La ocupación japonesa, donde varían en algunos libros las fechas, fue de 1910 a 1945. Al ser derrotado Japón en la Segunda Guerra Mundial, se establece en el norte de Corea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
y al sur Estados Unidos de Norteamérica. En China derrocaron al presidente Chiang Kai-shek y asume Mao Zedong. La Unión Soviética, Stalin, apoya a China y Corea del Norte. El 25 de junio de 1950, el norte invade al sur. Quiero comentar que yo estuve también en la base de Osan, en la base de Pyeongtaek, he entrenado en el Centro de Infantería coreano-americano, en conjunto, y pude recabar mucha información. La guerra de Corea se basó no en el aspecto naval, sino principalmente en el terrestre. Los de Corea del Norte tenían gran cantidad de tanques, por eso la invasión fue muy rápida hacia el sur, y la única manera que encontraban los coreanos del sur para parar el avance de los tanques era colocarse mochilas con explosivos e inmolarse contra los tanques. Interviene el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el general MacArthur recupera el terreno perdido, llegando hasta Pyongyang, hasta Corea del Norte. China apoya con la aviación. Los aviones estaban camuflados con la bandera de Corea del Norte. Entonces, si derribaban un avión, veían a alguien con rasgos asiáticos y decían, son norcoreanos. Y realmente, gran parte de esos aviones estaban apoyados por China. Y con eso logran empujar a MacArthur hasta el paralelo 38. MacArthur fue por todo y amenazó lanzar la bomba atómica. El presidente Harry Truman destituye a MacArthur y negocia con la Unión Soviética un empate técnico con militar y firma el armisticio o cese de hostilidades. Bien, para ir comprendiendo el desarrollo de la historia, varios años después, al caer el muro de Berlín en 1989, Corea del Norte no soportó la presión a la cual fue sometida y debido a su ineficiente economía, Rusia no pudo seguir apoyando económicamente y China exigió pagos en monedas fuertes, lo que empeoró la situación de Corea del Norte. ¿Qué es Panmunjom? Panmunjom es conocido como el paralelo 38. Es una franja de 238 kilómetros, ubicada a 56 kilómetros de Seúl. Al ingresar a esta zona, tal cual me sucedió a mí el año pasado, se debe firmar un documento que advierte que la visita implicará la entrada a una zona hostil y la posibilidad de lesiones o de muerte. Por supuesto, les revisan todo exhaustivamente y previa presentación de documentación y pasar una zona que después van a ver las distintas fotos. El clima es de una tensión muy importante y como telón de fondo, para que se ubiquen, se escuchan las prácticas de tiro de ambos bandos. Prácticas de tiro recordando que el otro está entrenando para ellos. Divididos por un paredón de hormigón, muchísimo más imponente que lo que fuera el muro de Berlín, y con alambrado de púas. Corea del Norte. La Corea del Norte se basa en la filosofía Juche. Hoy sé que están escuchando muchas personas de artes marciales. Juche es una forma de danes que se utiliza en la Federación Internacional de Taekwondo. La teoría Juche es la coreanización del leninismo, donde concibe al país como una gran familia dirigida y comandada por su líder. Inicia con Kim Il-sung, lo sucede su hijo Kim Jong-il y actualmente su nieto Kim Jong-un. Quiero comentar que en mi primer viaje a Corea en 1981 yo sentía nombrar Kim Il-sung seguido de otra palabra que era Kim Il-sung Geseki. Bueno, la palabra que continúa Kim Il-sung
no la puedo traducir, no es conveniente que la traduzca, por más que hoy día se ha perdido un poco la formalidad en las exposiciones, porque alude al origen de la madre del presidente de Corea del Norte. Luego le sucedió el hijo y actualmente el actual presidente de Corea del Norte es el nieto del original precursor. En Corea del Norte la idea Juche es el patriotismo cultural. Dicho tradicionalismo coreano está ligado al confucianismo, relacionado a la moral basada en el honor y la rectitud, con convicciones éticas muy sólidas, a tal punto que ni la pornografía ni la prostitución están prohibidas por ley, y cualquier expresión afectiva o sexual está reservada para la intimidad. Les quiero comentar que en mi primer viaje en el año 1981 había toque de queda a las 6 de la tarde, las personas iban distanciadas, jamás iba a haber un hombre o una mujer de la mano, las mujeres estaban con ropas tradicionales, y eso fue cambiando a través de los años, que más adelante lo vamos a explayar un poco más. En Corea del Norte, la nación funciona como una gran cooperativa y se subordina el individuo al colectivo. Por Corea del Norte, tiene hoy día, hay aproximadamente alrededor de 1000 misiles de distintas capacidades y alcances. Los misiles intercontinentales tienen un rango entre 5.500 y 6.000 metros. Actualmente Corea del Norte tiene misiles desde los 5.000 hasta los 15.000 kilómetros de alcance. Entre los 5.000 y 15.000 kilómetros de alcance. Tienen un lanzador llamado Taepon 2, otro lanzacohetes denominado el Super Grande, misiles Unhua, que quiere decir galaxia, y esos misiles balísticos de largo alcance llegarían a Estados Unidos. Pero lo que no se dice, y es un secreto a voces, es que Londres está mucho más cerca, 8.657 kilómetros. De allí la preocupación general, aunque todo el mundo sabe que su principal enemigo es Estados Unidos. Corea del Norte no abandona sus proyectos nucleares con fines bélicos. Ese es uno de los problemas actuales. Corea del Sur. Corea del Sur fue un milagro porque luego de la ocupación japonesa en 1945, la guerra de Corea del 50 al 53, quedó completamente destruida, a tal punto que organismos económicos, mundiales e internacionales, decían, ¿qué le podemos prestar a esta nación que no nos va a tener recursos como para devolver? No tiene petróleo, no tiene gas, tiene muy poca superficie, está completamente destruido. Esa fue la opinión de los que vieron en 1953, luego del cese del fuego, dijeron, este país no se reconstruye nunca más. Para que tengan una idea, hoy lo comenté fuera de cámara, había tanta gente muerta, tantos soldados mutilados y muertos, que las aguas del río Han, el río que atraviesa Corea, estaban tan contaminadas y las ratas se comían los cuerpos, que apareció el hantavirus. Lo que conocemos como hantavirus deriva del río Han. Hoy completamente superado y realmente un lugar increíble, increíble. La unión de las familias, esto lo quiero explicar, de las familias más poderosas de Corea, formaron corporaciones y grupos a los que se los denominó chaebol. Esos chaebol impulsaron desde los 60 a un crecimiento exponencial económico, basados en industrias
y servicios. Desde ese año en adelante, el trabajar para corporaciones como Hyundai, Samsung, Daewoo y otros es el principal objetivo de los jóvenes. De ahí es que tratan de obtener los más altos promedios en las universidades para tener el acceso asegurado a estas grandes industrias. La vida en Corea no es fácil, tampoco el formar una familia, acceder a una vivienda o conciliar tiempos de estudio y trabajo intenso. El suicidio es la principal causa de muerte en menores de 40 años. Los nacidos hasta los 80 aproximadamente contrastan con los actuales descendientes, generando una brecha generacional. Comento que en mi primer viaje, las peleas de estudiantes, los choques generacionales, eran realmente muy fuertes y fui viendo los cambios en los distintos viajes. Los mayores mantienen sus costumbres y lo tradicional, mientras que los más jóvenes se identifican con la cultura del K-pop, que es la cultura pop al estilo coreano, y muy influenciado por la cultura occidentalizada. Fui testigo en los primeros viajes de la construcción de redes subterráneos de Corea del Sur, iniciado en los 80, 81, en mi primer viaje, muy cerca de Kukiwon, que es la central mundial del taekwondo. Estaba la montaña completamente pelada y arriba Kukiwon, el estadio de taekwondo. Hoy día, bueno, esa montaña ya no tiene espacio libre, hay universidades, comercios, rutas, caminos, está ampliamente poblada. Quiero comentar que en esas redes de subtes tienen un entramado subterráneo con reservorios de agua potable, algunos a la vista y otros disimulados en fuentes de agua. Fuentes de agua realmente muy bellas, pero lo que encierran son reservorios de agua y el poder mover gente y tropas por todo Corea del Sur de manera muy rápida y con acceso a los distintos lugares. Diferencias entre Corea del Norte y Corea del Sur. Bueno, el idioma en Corea del Norte es el Chosunmal. Al sur es el Hanguk-o. Hay variación y acentos diferentes. Además, el sur adoptó muchos términos occidentales. Más de 70 años de influencia en su idioma, en el sur, influyó mucho en la sociedad. Quiero comentar que en uno de los viajes que me acompañó y invitado el profesor Nam-Sun Choi conmigo a Corea, en uno de esos viajes fue a un kiosco y fue a comprar cigarrillos. Y él tenía todo el acento de Corea del Norte. Entonces pidió los cigarrillos y la persona que lo atendió le escuchó un acento muy extraño. Le volvió a preguntar y le dijo, a ver, un segundo, y llamó a la policía. En un minuto estaba móvil policial y los policías ahí interrogándolo. Con el agravante que cuando le dicen, ¿usted dónde vive? Él sacó el pasaporte y le dijo, yo soy argentino. Entonces, bueno, hubo que hacer un montón de aclaraciones y demoras y demás, porque, primero, en Corea no hay inflación, entonces todo cuesta igual. Cuando él preguntó, pidió los cigarrillos y quiso pagar, preguntó cuánto cuesta, le resultó muy extraña toda la situación a esta persona. Y en los años que fuimos, como históricamente, han habido infiltrados de Corea del Norte hacia Corea del Sur. Continuamente la sociedad estaba muy alerta a cualquier cosa fuera de lo común. Entonces, el idioma es una de las diferencias. La barrera cultural. El norte mantiene las costumbres y tradiciones
siendo una cuestión de Estado. El sur está mucho más abierto al mundo. Estos últimos viajes que hice a Corea, ya a las 6 de la tarde no se pasa el himno nacional y se detiene toda la población saludando a la bandera, como en los primeros años que visité Corea del Sur. Está mucho más occidentalizado, las mujeres ya no es tan común verlas con ropa tradicional, sí con la ropa occidental, pantalones cortos, remeras, lo que para las personas mayores en Corea resulta muy chocante y un cambio de mentalidad que no todos están preparados para absorber. Además, la parte económica. Corea del Norte, ya adelanté que tenía muchos problemas en lo económico, y Corea del Sur, los jóvenes, la juventud actual, en gran parte, preserva la tradición de los padres. De ahí es que una vez al año se reúnen en una ceremonia y el Chuseok, que concuerda con el calendario lunar, saludan y veneran a los mayores. Pero muchos jóvenes están derrochando lo que con tanto esfuerzo acumularon padres en los peores momentos que pasó Corea. En el aspecto bélico, el norte está en constante tensión con Estados Unidos y no abandona su carrera armamentística, mientras que el sur está asociado principalmente con Estados Unidos. Geopolítica, otra diferencia. El norte interactúa con China y el sur netamente con Estados Unidos. Quiero aclarar que Turquía fue uno de los primeros países en apoyar a Corea del Sur también, cuando veían como que Corea era insalvable, Turquía apoyó mucho a Corea del Sur. Puntos de contacto. Bueno, las dos Coreas tienen como héroe nacional al almirante Lee Sung-jin. El almirante Lee Sung-jin, yo estuve en las islas de Gyeonggi también, recorrí todo Corea, no me quedó piedra por recorrer. En las islas de Gyeonggi, un maestro, el número 1 a nivel mundial y quien es actualmente mi profesor, ya que él fue profesor de mi profesor, que ya ha fallecido, de manejo de espada, de esgrima coreano. Él me explicó el combate naval que desarrolló el almirante Lee Sung-jin con una flota muy pequeña, de 13 barcos, contra toda la flota japonesa. Él lo enfrentó. Incluso hubo barcos de su propia flota que no se animaron a avanzar como él estaba requiriendo. Y una vez finalizada la guerra, él les perdonó la vida. Entonces, el almirante Lee Sung-jin es héroe nacional, tanto en Corea del Norte como en Corea del Sur, reconocido. El combate naval ese fue en el siglo XVI, en el año 1572. Y bueno, Corea sufrió muchísimos ataques japoneses, una vez sola fue conquistado, y ni el sur, y principalmente el norte, no lo olvidan. Tiene más de 5.000 años de historia en común, Corea del Norte y Corea del Sur, y el término más utilizado es Urimin Yokkiri. Urimin Yokkiri, los coreanos nunca dicen Nanun, mi país, ellos siempre dicen Uri, Uri es nuestro. Urimin Yokkiri quiere decir nuestro país, los destinos de nuestro país, de nuestra nación, están en nuestras manos, lo tenemos que resolver nosotros, no lo tiene que resolver ni China, ni Estados Unidos, ni la Unión Soviética, no, lo tienen que resolver ellos. De ahí es que hay puntos de contacto y está la idea tanto del norte como del sur de la unificación. El deporte. Se presentaron equipos unificados en Lonias de los Juegos Olímpicos en el 2000, Atenas 2004 y en Turín en el 2006. Pero compitieron por separado, Corea del Norte con su equipo, Corea del Sur con el suyo. En Pekín 2008
Se intentó formar equipo unificado y no dio resultado. En el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa, celebrado en Chiba, Japón, sí se consiguió un equipo unificado. Ante la UNESCO, la Federación Internacional de Taekwondo por Corea del Norte y la WT, la World Taekwondo, por Corea del Sur, presentaron un documento en conjunto para que se declarase al taekwondo patrimonio de la humanidad, sin tener preeminencia el norte o el sur, sino pensando en el taekwondo. El taekwondo actualmente lo practican alrededor de 80 millones de personas en el mundo y realmente no es el arte que define Corea como arte marcial. Sí es el arte marcial más difundido en el mundo. El arte distintivo por excelencia es el Gundo. El Gundo o Gunsul es la arquería coreana, donde se trabaja a gran distancia, que se denomina Changori, o a corta distancia, que es un combate casi cuerpo a cuerpo, que se llama Tangori, que es para pelear en cañaverales o en lugares montañosos, por eso los arcos son cortos, son arcos muy similares a los mongoles. Anualmente se hacen demostraciones de todo tipo, y tanto la internacional como la mundial hicieron demostraciones en el Vaticano. Entonces lo que se consiguió es hacer un equipo en conjunto para no hacer ante las Naciones Unidas demostraciones por separado, sino mostrar unidad, y el taekwondo es uno de los motores que está buscando la unidad entre las dos Coreas. Anualmente Corea del Norte arroja misiles sin carga explosiva al mar de Japón, simplemente para recordarles que no los olvidan. Corea del Sur, en silencio, festeja esas acciones por el sufrimiento ocasionado durante la ocupación en su territorio y genera rechazo y quejas en la comunidad internacional de parte de Japón. Actualidad de las dos Coreas. El presidente de Corea del Sur, el presidente Moon Jae-in, y el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un. Existe una idea que se llama Tong-il. Tong-il significa unificación. Es la última forma de la ITF, de la Federación Internacional de Taekwondo, se denomina Tong-il. La última forma, ITF tiene 24, WT tiene 17 formas oficiales. Realmente hay 8 más que se dejaron de lado y algunas que se utilizan para competir. La última forma que se toma en examen se denomina Ilyo. Ilyo significa unidad. También es una acepción utilizada como un deseo de la unificación de las dos Coreas. Si bien el practicante obtiene la unidad de cuerpo, mente y espíritu, eso se llama Mondonjak, todo unido. Los gobiernos proclamaron como meta la reestructuración de Corea como un Estado único. En una Corea unida, Estados Unidos no conservaría sus bases militares y posicionamiento estratégico. La diferencia tecnológica es otro abismo a sortear. Un interrogante más sería: la herencia del poder de la familia Kim en el norte. ¿Cómo concluiría esta saga de abuelo, hijo, nieto, estando esa familia en el poder? Otros factores serían culturales, económicos, políticos, geopolíticos. Hacen que la unificación sea un gran desafío. La unificación
¿Será fácil? Seguramente que no. Pero imposible, tampoco. Comentario. Una semana antes de manifestarme en las redes sociales sobre la unificación de Corea, yo fui a realizar un curso de actualización técnica, el cual este año todavía no lo dicté aquí en Argentina, que es para maestros Kodan-ya de alto grado. Para este año lo iba a impulsar Corea en el mundo y bueno, la pandemia lo limitó bastante. Yo integro la Asociación de Novenos Danes, que integran Kukiwon, y antes de viajar, un mes antes, preparé a modo de deseo una manifestación pacífica para la unificación de las dos Coreas. Fui preparando mucho todo ese viaje y realmente estaba convencido que iba a tener una repercusión internacional muy grande, muy fuerte. La tuvo, pero por un solo detalle no tuvo la repercusión que debería haber tenido. ¿Cuál fue ese tema? Fue que el presidente Trump decidió en la reunión del G20 en Osaka, Japón, visitar al presidente de Corea del Norte en Panmunjom, volando a Osan, a la base aérea, a 40 kilómetros del paralelo 38, y desde ahí, donde reside Moon Jae-in, el actual presidente de Corea del Sur, fueron juntos hasta Panmunjom y ahí se reunieron y estrecharon la mano en el deseo de que se pueda plasmar y ver en algún momento las dos Coreas unidas. Eso fue con diferencia de apenas 3-4 días de diferencia. Si no, hubiese marcado mucho más todo este desarrollo, porque no es común ver a alguien que está del otro lado del mundo que se interese por el futuro de las dos Coreas y por la situación que están viviendo. A mí, el que me inspiró e impulsó fue el profesor Nam Sun Choi por su historia de vida que me marcó mucho. Él me dio la dirección del hermano, me explicó, todavía lo tengo anotado de puño y letra de él, quien se le caían las lágrimas y me decía, averigua si se puede ir. Pero el problema que hay, que como es un régimen comunista, es poner en peligro a la familia, porque si Corea del Norte sabe que tienen familiares que están aún vivos en Occidente, pueden torturar a la familia o hacer distintos tipos de apremios para que le envíen dinero o para conseguir ciertas cosas. Motivo por el cual desistí por recomendación estuve en la base Osan y en la base de Pyeongtaek, con quienes están encargados de enseñar la parte de defensa personal a los militares coreanos y a los militares norteamericanos, y me asesoraron, me dijeron que era muy peligroso, más que nada para la familia que el profesor Choi pudiese tener en Corea. Bueno, con esto quería mostrar algunas fotos. Esto es el mapa solicitando la unificación ahí en Taekwondo Won, que es un centro de capacitación que está en la provincia de Muju, en Corea del Sur. Otras fotos, así voy explicando. Esta foto de la izquierda son una muestra de los túneles que excavaron los militares de Corea del Norte para invadir rápido y fueron descubiertos a lo largo del tiempo, esos túneles, y poniendo guardias y controles a esa zona. Ahí justo en la entrada del paralelo 38, ese es el control principal donde los militares revisan una por una de las muy pocas personas que se atreven a ir a ese lugar. Bueno, esto es en el museo que está en Panmunjom,
el museo que muestra cómo hacían trabajar a los norcoreanos incansablemente, algunos caían muertos, exhaustos, excavando en la roca, en roca sólida, los túneles para poder hacer una pronta invasión a Corea del Sur. Parte del armamento utilizado por Corea del Norte, se ven incluso armamentos soviéticos como fusiles AK y demás, los tanques que marcaron la tendencia y el avance tan rápido de Corea del Norte hacia el sur. Y bueno, con esto doy finalizado esta pincelada, esta recorrida por toda la historia de Corea y poder entender un poco más cómo llegamos hasta la actualidad. Estoy dispuesto para, si desean hacer alguna pregunta. Profe, habilimos el chat ahora para los que quieran preguntar. Está abierta esa instancia. Profesor, ¿yo le puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. Bueno, primero que nada, usted, dígame por qué, cuando habló del desarrollo tecnológico, que tanto ha visitado en definitiva, conoce las dos Coreas, ¿por qué usted cree que una Corea completamente destruida y la otra con un apoyo de con estos sujetos de los americanos, ¿bien? Pudo desarrollarse cuando usted dijo que estaban completamente, muchos decían que no tenían ninguna salida, y más siendo la Segunda Guerra Mundial algo que tenían una tecnología arcaica o muy obsoleta o tal vez no desarrollada como aquellas potencias que eran potencias en esa época, una Italia, Alemania, Rusia, Estados Unidos. ¿Cómo pudieron salir adelante? ¿Qué hizo que se hayan desarrollado así? Sin mencionar marcas, hoy día, como usted bien dijo, tenemos celulares, computadoras, autos, toda Latinoamérica está invadida por los productos de ellos. ¿Por qué cree que se produjo este cambio a lo largo de tan pocas décadas? Bueno, hay que entender la cultura oriental y el sufrimiento que pasaron. Yo además conocí a un profesor que ya falleció y que lo tomé yo para ingresar en la Policía Federal. Yo estuve 14 años enseñando defensa personal en Policía Federal, enseñé en todas las fuerzas. Pero ese profesor era japonés, el profesor Pedro Fukuma, y él también me contó yo le hablaba de parte de Corea, él me contaba de parte de Japón. No tenían ni tela para hacer su bandera. Y veo un parámetro entre Japón y Corea, en la cual Corea era muy dependiente de Japón, porque Japón fue la primera que se abrió al mundo. Cuando, quiero que me permita este paralelismo, porque cuando Japón quedó completamente destruido, después de la bomba que le tiraron en Hiroshima, firmaron la rendición, y una vez firmada la rendición, le tiraron la bomba en Nagasaki, como diciéndoles, y no se atrevan a levantarse de nuevo. El emperador en su momento reunió a las familias más pensantes y más poderosas que quedaban en Japón, le dijeron, tienen un tiempo determinado, pero tenemos que resurgir. Entonces le dijeron, bueno, después de analizar, le dijeron, vamos a construir autos y vamos a hacer relojes. El emperador lo miró y le dijo, pero si autos está Detroit y relojes está Suiza. Ellos le desarrollaron todo su sistema y le dijeron, no, porque vamos a hacer que toda la gente pueda tener un reloj. Yo recuerdo cuando un muchacho se convertía en hombre, la familia le regalaba un reloj, como diciéndole, bueno, ahora puedo utilizar un reloj. Hoy día hay niños muy pequeños que tienen laptop, tienen relojes de plástico, descartables incluso. O sea, desarrollaron en Japón eso. En Corea, estas familias, los denominados chaebol,
formaron corporaciones para resurgir Corea y fundamentalmente hicieron un cambio en la parte educativa. ¿Por qué en la parte educativa? Corea es más chico que la provincia de Buenos Aires, tiene alrededor de 100.000 kilómetros cuadrados, o sea, Corea entra cerca de 30 veces en Argentina. Wow. ¿Sí? El 70% de la superficie es montaña. Entonces ellos dijeron, no tenemos recursos naturales. ¿En qué tenemos que invertir? En recursos humanos. Entonces, mientras que Argentina se está peleando para poder vender varios barcos con toneladas y toneladas de soja, trigo y demás, y infinidad de barcos, dependiendo del clima, de las inundaciones, de la sequía, de agrónomos, de la política y del dólar. Corea tiene una universidad de desarrollo tecnológico, también estuve ahí. En esa universidad, de pronto, una persona vende un maletín con microchip y gana más dinero que nosotros con toda la producción y contaminación de nuestros campos, sequías y toda la problemática política y social que estamos teniendo. O sea, tuvieron otro enfoque, vieron cosas que nosotros no veíamos. Ahora bien, no desatendieron en la parte alimenticia, porque al no tener campos propios, fueron a obtener campos en otros países, sobre todo en Malasia. Yo estuve en Singapur, y bueno, también tienen lugares por todos lados. En nuestro país mismo tienen gran cantidad de hectáreas. O sea, lo que ellos no pudieron como país tener en cuanto a territorio, sí se expandieron en otros planos de avanzada. O sea, el que vislumbra el futuro domina el presente, que es lo que sucedió con Corea. Y hoy día es un ejemplo para el mundo. La educación es una de las cosas que más sorprende a cualquier extranjero. Lo primero que enseñan a los niños en las escuelas no es artes y ciencias, sino es valores. Teniendo una base fundamental en valores, luego las artes y las ciencias las van incorporando de otra manera. Eso es una de las cosas que nos está faltando en nuestro país. Hoy día, cuento una anécdota muy pequeña. Un día encontré en el Doyan, en mi gimnasio, unas 2 o 3 monedas de 1 peso que se le había caído del bolsillo a algún alumno haciendo gimnasia en la clase y pateando y tirándose al suelo. Entonces yo dejé las monedas a un costado, reúno a los alumnos cuando termina la clase y le digo a los niños, ¿de quiénes son estas monedas? Y la mayoría levantó la mano. Y varios padres mirando. Entonces yo le dije, me quedo muy mal, porque ustedes no están siendo honestos. No es lo que yo enseño. No pueden haber 2, 3 monedas, y acá son un montón que están levantando la mano. Son más manos que monedas. Le dije, voy a hacer de cuenta que no vi las manos levantadas. Pongan una mano en su corazón y realmente díganme de quién son las monedas. Si no, hoy me voy a quedar muy triste, realmente muy mal. Y voy a pensar que no aprenden nada conmigo. Voy a pensar que aprenden trompadas y patadas, no un arte marcial. Levante la mano de quién son las monedas. La levantó uno solo. Y me dijo, no, esto me había dado mi mamá y compré un chocolate y me quedé vuelto. Tome, se lo di al chico. Cuando salgo, bueno, varios padres me preguntaban, yo interactúo mucho con los padres y me encanta dar clases a los infantiles, porque los adultos tienen otra cabeza, piensan más en aspectos económicos, piensan en sus ideas propias y no respetan a los mayores, no respetan a los maestros, aunque ellos mismos son instructores y dicen, no, ahora todo cambió. Entonces, en la ideología oriental,
que es muy difícil de comprender, es como querer matar al abuelo para que nazca el hijo. Entonces yo veo demasiada ignorancia en nuestro país y a veces me enojo mucho. Si ustedes hablan con mis maestros, con el profesor Kim, le va a decir, Tajes es más coreano que los coreanos, porque yo mi vida la dediqué a esto, pero no a aprender la cáscara, la patada y la trompada o ganar una medalla. Yo quiero formar campeones para la vida. Lamentablemente, yo formé muchos campeones y entrenadores, incluso entrenadores nacionales. Hay actuales entrenadores nacionales que le tomé examen hasta cinturón verde o azul. Y me di cuenta que en algún momento la persona toma una decisión. Todo hombre en la vida se tiene que autodefinir en algún momento. Yo soy muy respetuoso, aunque muchas veces no comparto las decisiones que toman muchos instructores. Por eso nuestro taekwondo está agonizando en el país. No están escuchando a los mayores. ¿Sí? Entonces, es difícil a veces compatibilizar Corea del Norte, Corea del Sur, la formación de arte marcial, la sociedad, porque si un alumno viene a mi doyan y está 1 o 2 horas, después está con la familia, que de pronto por ahí el padre le festeja algo que lo toma como una avivada y le dice, estuviste bien, y realmente no estuvo bien. Y la verdadera formación comienza en la familia. ¿Sí? Bueno, ahí me explayé un poco, pero espero haberle contestado la pregunta. Más que claro. Muchísimas gracias, maestro. Profesor, ahí tenemos varias preguntas en el chat. Felipe Trentacoste le consulta qué cambios notó desde su primer viaje a Corea en relación al último y si hay algún otro profesor que se expidió sobre la unificación de las dos Coreas. Bueno, cambios noté muchísimos cambios en Corea, a tal punto de que el año pasado yo soy un ferviente defensor del arte marcial, no de las payasadas que se están viendo hoy día, y soy muy franco y directo, y discutí con los dos directores de Kukiwon, que siendo menores míos, me quisieron marcar como que yo me estaba conduciendo mal. Le dije, no, ustedes se están conduciendo mal. ¿Qué edad tienen? Cuando me dicen su edad eran menores que yo. Y la edad es lo primero que se establece en la cultura oriental para saber de qué manera hablar. Si va a hablar de manera formal honorífica, si va a hablar de manera formal cortés o va a hablar de manera informal. Entonces, el presidente de Kukiwon se sorprendió gratamente, porque es un maestro de la vieja escuela, y yo le dije que así no podían tratar con un maestro extranjero. Me pidieron disculpas, no sabían cómo saludar. Entonces, lamentablemente, muchas veces, ¿no?, ante la ignorancia, trata de no discutir. Pero lamentablemente en muchos casos hay que hacerse valer. Y cuando uno habla con gente que es ignorante, hay que comprenderla que hay temas que no manejan, que hay temas que no saben. Acá en Argentina enseguida uno se pelea. En Corea es más difícil pelearse, pero también se pelean. Un gran maestro ya fallecido, que fue presidente de Kukiwon, que no lo dejaban hablar en una reunión muy importante de maestros, se levantó y le pegó con una silla al interlocutor, al que lo interrumpía. Cuando hubo que votar, hasta el que recibió el sillazo, levantó la mano y reconoció que él había estado mal, que se había comportado de manera insolente. Bueno, hoy día en nuestro país es muy difícil que la gente reconozca. Y ha habido una degradación muy grande. Yo veo una brecha muy grande entre Corea y Argentina, ya que, por ejemplo, en Argentina antes se escuchaba mucho más a los mayores. Hoy día es sinónimo de no, está para el geriátrico, o no, eso ya pasó, ya fue. Y a veces uno ve en internet algunas
algunas comparaciones de que le dan a una persona mayor una computadora y no la sabe prender, pero después le dan un teléfono para discar y los jóvenes no lo saben utilizar. Entonces, lo más importante en todo esto es, hablando del tema Corea del Norte y Corea del Sur, hablando de las diferencias culturales, de las diferencias de formación de vida que cada uno de nosotros tenemos, es saber compatibilizar lo antiguo y lo moderno, no descartarlo, porque la historia nos enriquece, pero también el futuro nos abre la mente a nuevas fronteras. Por eso no tenemos que limitarnos. Muchas veces yo veo que alumnos míos se limitan solos y dicen, no, porque por esto. Entonces yo le digo, mire, si usted quiere saber mi opinión, es esto. Yo lamentablemente en mi cabeza no funciona de la misma manera que otras personas. No digo que es mejor o peor, pero tuve formación de maestros que tuvieron una historia de vida muy grande. El profesor Park, profesor de mi profesor, fue el que formó a la custodia del presidente de Corea. A Corea le mataron a un presidente. Formó a los comandos que fueron a combatir a Vietnam, porque una vez terminada la guerra, Estados Unidos le dice, bueno, nosotros combatimos por ustedes, ahora necesitamos ayuda. Y le pagaban un dinero por cada soldado que aportaban para ir a Vietnam, porque en Estados Unidos estaban los movimientos pacifistas y no querían ver soldados americanos muertos. Entonces Estados Unidos le pagaba a Corea por cada soldado que mandaba a Vietnam. Entonces, bueno, así también se levantó Corea, entró muchísimo dinero. Entonces, esa formación que tuve, de gente que tuvo en riesgo su vida de manera continua, por uno o por otro hecho, cambió mi manera de pensar. La segunda pregunta que me habían hecho era si había alguna persona que hizo también alguna movida así desde Argentina. La persona que hizo una movida muy importante y la mayor parte de la gente en nuestro país no lo sabe, es mi profesor, el profesor Han Chang-kim, el que trajo el taekwondo a la Argentina, recibió una distinción del entonces presidente de Corea del Sur por los encuentros de paz e intentos de unificación entre las dos Coreas de un movimiento llamado Semaul. Mi profesor, ese reconocimiento, lo tiene guardado en un placar. Una persona ultra humilde. Y yo le decía, profesor, la gente esto lo tiene que saber. Él decía, lo sabe él por el presidente de Corea del Sur, lo sé yo, ya está. Entonces, realmente han habido muchos esfuerzos de unificación. Cada año hay algunas condiciones que se facilitan y otras que refuerzan y abren más la brecha de unificación. Cada año que pasa hay mentalidades más opuestas, pero hay que apostar a la unificación, claro que sí. Nunca hay que bajar los brazos para tratar de unir personas que piensan distinto. Yo he hecho muchos esfuerzos en el ambiente también de mi actividad, del taekwondo, pero a veces es muy difícil hacer razonar a un ladrillo. Así es un dicho también oriental. Aunque uno tiene que intentar siempre tratar de pulir el do. Los coreanos le dicen do tak nunda, pulir el do, pulir el camino, tratar de pulir la personalidad. Pero la personalidad tiene que estar marcada con flexibilidad. Si uno es muy blando, gente que no entiende sobre la actividad, termina destruyéndola. Y si es muy rígido, hay un axioma de arquitectura que toda estructura rígida tiende a romperse. Por eso tiene hierro, que le da la flexibilidad. Entonces yo muchas veces charlo con gente ignorante y le trato de hacer entender, decirle, miren, las cosas no es así, se están equivocando, miren que el camino es por acá. Ahora, cuando ve una posición, no porque nosotros, porque yo pienso esto, bueno, haga su camino. La vida va a ser que lo vaya puliendo o no, pero cada uno
pone sus propias limitaciones. Yo creo que en los tiempos de hoy de globalización, los límites los pone justamente la persona, ¿sí? Y los límites siempre están relacionados en Oriente a lo físico, porque el físico tiene olor, sabor, medida, peso, mientras que lo etéreo no tiene medida, no tiene peso y lo puede desarrollar mucho más, la parte mental, la parte espiritual, que es justamente lo que está faltando a la comunidad internacional, porque uno ve hambrunas en un mundo desarrollado como hoy, o ve que un jugador de fútbol vale millones y millones de euros y hay gente que no tiene para comer. Entonces, ve esas cosas que son incomprensibles. Ve que en el siglo XXI hay gente que no tiene una cocina, que prende unas maderas para poder hacer un fuego y comer, y por otro lado hay toda la tecnología puesta al servicio de los más grandes chefs. Es muy incomprensible todo esto, pero creo que hay muchas personas en el mundo que están generando el cambio. Profesor, acá Dante Pedernera le consulta si el Hapkido, no sé si está bien pronunciado, en Corea sigue teniendo relevancia militar en la formación marcial de las tropas armadas. Bueno, es una pregunta muy buena. ¿Por qué? Porque el Hapkido es un arte marcial conocido, que es coreano, pero tiene una influencia muy grande de Japón. Nace de la escuela Daito Ryu, que es un origen en común. Para aquellos que no conocen artes marciales, se armaron dos líneas. Una, el Aikido, la otra, el Hapkido. El Aikido japonés, el Hapkido coreano. Yo tuve el honor de conocer en mi segundo viaje a Corea, en 1983, al creador del Hapkido, el profesor Choi Ryong-sul. Y en los distintos viajes a Corea, con el sistematizador moderno, que ya es muy anciano, el profesor Hyun Jae, que es toda una eminencia a nivel mundial. He tomado cursos y clases con él. Y lo que más me dejó en el aspecto físico fue su técnica, su depuración técnica, porque con los años el cuerpo tiene un deterioro, la técnica tiene voy a mentir, un perfeccionamiento, porque la perfección no se alcanza nunca, lo que sí se consigue es un mejoramiento. Lo que más me dejó, la parte humana, y en Corea tienen un Hapkido que es netamente militar y policial, y un Hapkido que es para la sociedad civil, ya que yo he visto varias peleas estudiantiles, es más, tenía que ir a una universidad llamada Dongguk University, Hanguk-chede, Seoul-chego, distintos tipos de universidades donde había conflictos de estudiantes con la policía. Los policías mínimamente tenían que tener en ese entonces tercer dan en actividad y practicar otro arte marcial más. ¿Por qué? Porque los estudiantes dentro de sus universidades y sus escuelas secundarias tenían arte marcial y todos eran danes, cinturón negro, danes grados por encima del cinturón negro de algún arte marcial. Entonces los choques estudiantiles eran tremendos, a tal punto que los derechos humanos influyeron de tal manera que la policía tuvo que modificar técnicas porque las primeras líneas eran con escudos grandes y los estudiantes pateaban vulnerando esa primera línea o utilizándose de apoyo con otros estudiantes saltaban por arriba de los escudos vulnerando las primeras líneas. Entonces los policías, para evitar que se acerquen, pateaban por debajo de los escudos, fracturando tibia, peroné, lesiones muy, muy graves, y modificaron sus técnicas haciendo esos mismos golpes, pero derrapando la canilla hacia abajo, pelando las canillas, digamos, provocando mucho dolor, pero sin llegar a fracturar esas piernas y no tener problemas con el tema de derechos humanos. Quiero comentar un hecho que la mayoría de la gente no lo sabe. Cuando fueron los hechos de Tiananmen, de la plaza de Tiananmen, mandaron a reprimir a los estudiantes que estaban con bicicleta. El
enviaron las tropas y en China cuando reprimen. Entonces pasaban con los tanques por arriba de los estudiantes que se manifestaban pacíficamente sentados en el suelo con sus bicicletas. La Comunidad Internacional se quejó, pero en gran medida, y le bloquearon algunos tipos de ventajas que tenía en ese momento China, en el comercio exterior y demás, hasta que no se adecúen a la normativa de derechos humanos. En ese momento China se reunieron y dijeron, bueno, vamos a ver en el mundo qué país reprime más suave, como para adecuarnos. Entonces empezaron a buscar y dijeron, acá está, Argentina. Un día voy a la policía a dar clase y me dice mi jefe, tenés que ir a entrenar a 100 chinos. Yo era un personaje muy particular, mi jefe, ya fallecido, el profesor José Agustín Gutiérrez, a quien realmente lo aprecié mucho y aprendí mucho de él. Y le digo, jefe, no me cargue, si quiere le cebo unos mates hasta empezar la clase y después charlamos. Y me dice, no, tenés que ir al cuerpo de policía montada, que estaba al lado de la escuela de policía donde yo daba clase. Entonces le digo, ¿en serio? Sí, anda que te están esperando. Bueno, voy, llego y se levantan, había 110, 112 chinos, todos vestidos igual, corte de pelo igual, la cara igual. Bueno, parecían todos clones. Entonces, bueno, con traductor de por medio, me dicen, bueno, ¿usted es el profesor de defensa personal? Le digo, sí. Bueno, aquí tiene toda la gente para dar la parte teórica hoy y a partir de mañana la parte práctica. ¿Cómo no? Entonces le digo, ¿quién de ustedes sabe arte marcial? Todos levantaron la mano al mismo tiempo. Y bueno, olvídense lo que practicaban. Van a aprender defensa personal policial, acorde a los derechos humanos y artículo 34 de nuestro Código Penal, que contempla la legítima defensa propia y de un tercero. A partir de ahí comencé a entrenar a estas personas de China en lo que es la parte de defensa personal adecuada a derechos internacionales. Por eso, la parte de derechos humanos, la parte de influencia en lo económico, en lo geopolítico, en lo emocional, ya que quedaron familias divididas, influye en todos los países del mundo, no solo en Corea, influye en todo y ha influido en miles de familias que le han llevado a las mujeres a prostíbulos japoneses, que todavía algunos mayores no lo perdonan. Los jóvenes que no vivieron eso, es como que dicen, bueno, pero eso ya es otra historia. Y ahí chocan culturalmente con los más viejos, que dicen, no, ese legado ustedes no pueden olvidar. Entonces, hay que comprender toda la historia de Corea para comprender su ideología y para ver el desarrollo de las distintas artes. Ahí me preguntaban específicamente, y sí, está dividido lo que se le enseña a la policía y a los militares de lo que se le enseña a la comunidad civil. Y dentro de lo que es policías y militares, el militar tiene enfrente enemigos, el policía no, tiene sospechosos que hasta que no se manifiesten como realmente un delincuente, el policía tiene que tener otro tipo de formación, ya que tiene que adecuarse a las legislaciones vigentes de cada país, que varían y mucho. Por ejemplo, en Israel hay estado de guerra. Entonces, si le dispara por la espalda a una persona que lleva una mochila con explosivos o lo remata en el piso porque quiere hacer detonar el explosivo, lo remata con varios disparos en la cabeza, seguramente esa persona de seguridad no va a tener ningún problema. Mientras que en países como el nuestro, seguramente va a terminar preso. Va a tener que aclarar muchas cosas, porque actuó de esa manera y no se adecuó a las normativas. Por eso, bueno, también estamos viendo un montón de incógnitas
con la parte de defensa y demás, mucha gente opina y no sabe cómo actuar. El policía que mataron el otro día, el chaleco era antibalas, no es antipunzante. Yo enseñé en servicio penitenciario y ahí sí, los chalecos son antipunzantes, pero el chaleco que tiene que utilizar la policía es un chaleco con protección balística para poder afrontar su trabajo. Entonces, hay muchos choques y hay mucha gente hablando de algunos temas que realmente hay que profundizar, ¿no? Bueno, creo que contesté bien la pregunta sobre Corea y la defensa. Sí. Perfecto, profesor. Ya para ir finalizando, nos quedan un par de preguntas nada más. Una la hace Ariel Ramírez y él consulta qué opinión tiene al respecto de la instauración de artes marciales, no solo el taekwondo, sino de cualquier arte, dentro de la currícula escolar en nuestro país. ¿Sería un medio adecuado para inculcar valores a los niños y jóvenes? Bueno, el problema que hay es que los países no ponen dinero por arte marcial, sí ponen por deporte. Y si el deporte es olímpico, ya tienen la fundamentación. Los dos deportes olímpicos nacidos de la raíz de arte marcial son el judo y el taekwondo. Esos son los dos deportes reconocidos a nivel olímpico. Lamentablemente hay que utilizar filtros para estas cosas. En su momento yo he tenido una reunión y un almuerzo con el agregado cultural, el embajador de Corea, en su momento, y tomé un poco de distancia de la embajada de Corea y del centro cultural, ya que ellos se manejan actualmente con las entidades que manejan el deporte en el país. Yo comparto que algunas de las personas que están en esas entidades no están calificadas para hablar en profundidad sobre la actividad en sí. Es más, he chocado algunas veces diciendo que una asociación de médicos no la puede manejar un mecánico, la tiene que manejar un médico porque maneja distintos idiomas éticos inherentes a la actividad. Y le hice el comentario porque hoy día un flagelo muy grande que tiene nuestro país es la droga y puede haber personas que con el tema de poder entrar a una escuela a dictar clases se le esté dando la apertura de un mercado para que si esa persona no está debidamente preparada, pueda utilizarlo como un negocio para su venta de drogas. Han habido casos de profesores que han abusado de alumnos. Entonces, más allá de la institución que dirija, hoy día no es garantía de que el sello de esa institución respalde a la persona de manera correcta para que enseñe en esa institución. Comúnmente en nuestro país, históricamente y políticamente hablando, muchas veces el que tiene el control político es el que hace entrar a su propia gente. Y no siempre la gente que ingresa o que tiene acceso y el sello es la persona más idónea para transmitir la actividad. Por eso, hoy día, yo no me estoy manejando con federaciones y con entidades a nivel nacional. Yo me manejo a través de mi escuela y me hago cargo de cómo conduzco mi escuela. Un día un gran maestro me dijo, las manos en el fuego ni siquiera con guantes de amianto se pueden poner. Es lamentable pensar así, pero nuestra historia de falta de transparencia en nuestro país hace que uno, más tratándose de niños, que tome ciertos recaudos. Cuando surgió la oportunidad de dictar clases en la Universidad de Mendoza, hablando con el maestro Felipe Trentacoste y con otros profesores, dijeron, ¿qué personas van a estar a cargo? Y ahí hicimos un análisis, porque en una universidad
no puede enseñar cualquier persona. Tiene que tener también una formación académica. Que esa persona, si tiene una formación académica muy buena, no le va a llegar de la misma manera a una institución policial. Tiene que tener una formación y comprender cómo funciona la familia policial para enseñar en la policía. Y quizás no es tan compatible como el que enseña en una universidad. Se lo digo yo que me cansé de ir al panteón policial en la Chacarita y ver cómo despedían a los distintos, a las distintas personas que pasaron por la institución y ver las familias destruidas y ver muchos jefes policiales y muchos políticos que aparecían algunos para la foto diciendo esto no va a quedar así, y quedó así a través de los años. Entonces, ese descreimiento hizo que yo me aleje. Lamentablemente muchas veces, como uno es un formador, confía en las personas que se acercan y vuelve a apostar a la persona y decir, bueno, vamos a ayudar a esta gente que está un poco huérfana, y esa persona después con los años o con el tiempo va a demostrar si realmente merecía el lugar que uno le dio o realmente fue un oportunista. Lamentablemente en nuestro país falta la formación de valores, falta la formación en valores. Y muchas personas que enseñan arte marcial, lo que están enseñando es patadas y trompadas. Por eso lamentablemente uno se sigue golpeando y cada vez estoy más convencido, no se puede poner las manos en el fuego por nadie, porque a través de la historia yo he hablado con maestros de muy alto grado, respaldando alumnos míos y gente de mi organización, incluso decir, yo estoy dispuesto a poner la cabeza en la guillotina, y la hubiese perdido. Por eso no voy a descreer del todo de la gente, pero sí generar anticuerpos y decir, bueno, esta persona tiene una capacidad intelectual de este nivel, porque cree que es inteligente, pero no lo es, llega hasta ahí. Son aves de vuelo corto, como dicen los coreanos. Aves de vuelo corto. Pueden llegar a tener grados, pero no el conocimiento. Pueden tener cargos políticos, pero no realmente estar en el camino del conocimiento. ¿Sí? Por eso es inherente a distintas áreas todo esto que estoy comentando. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Profesor, vamos a leer. Sí, iba a comentar justamente eso, que íbamos a leer la última pregunta y vamos a habilitar los micrófonos, pero si quieren ir haciendo preguntas ahora y después leemos la que queda, ningún inconveniente. No sé, ¿alguien quería preguntar? Alejandro. Sí, Alejandro Vera, profesor, mucho gusto, encantado de verlo. ¿Qué tal? En junio de 1950, Corea del Norte invadió Corea del Sur. 27 de junio, sí. Estamos a 70 años de esa invasión. Y Sí. pensando en que usted comentó que en el año 81 todavía había toque de queda a las 18 horas. Estoy pensando en la cantidad de cambios que se generaron en estos 70 años, más que nada para Corea del Sur que para Corea del Norte. Por esto que usted mencionaba de que en Corea del Norte funcionaba como una cooperativa y se subordina al individuo, al colectivo. Sí. ¿Cree que eso realmente puede llegar a estos 70 años? Porque también dijo que hubieron 5.000 años de historia en común. Estos 70 años de historia de Corea dividida, ¿pueden realmente tener tanto peso como para no lograr la unificación? Bueno, ¿cómo contestar su pregunta? Cuando cae en el 1989 el muro de Berlín, Alemania Occidental absorbió todo el problema de atraso que tenía la Alemania Oriental. Entonces, inicialmente, viendo un poco más allá de la montaña, como dicen los coreanos, dicen Wonsan, ver más allá de la montaña, es interpretar que si se unifican las dos Coreas, Corea del Sur va a tener que absorber toda la franja que divide a las dos Coreas. Quiere decir, en lo económico, en lo cultural, en lo tecnológico,
va a tener unos años de ajuste y de acomodamiento. Lo va a tener que hacer Corea del Sur. Ahora, una vez que se acomode, va a ser una potencia realmente muy grande, porque el territorio se va a ir al doble. Una de las cosas que no se habla son las tierras raras que tiene Corea del Sur. Hay zonas de Corea del Sur que prácticamente, de Corea del Norte, que no fueron explotadas directamente. Entonces, hay minerales raros, hay realmente mucha mano de obra en Corea del Norte que no es calificada como Corea del Sur. Desconocen la tecnología, están muy limitados. Todo ese esfuerzo lo va a tener que hacer Corea del Sur. Igual Corea del Sur, este desfasaje de tantos años ocurre con los más jóvenes, porque todavía la gente mayor respeta las tradiciones. Bueno, usted tuvo la oportunidad de conocer Corea del Sur y vio que hay un hotel ultramoderno y al lado está un palacio antiguo. Quiero comentar que ellos defienden mucho la cultura y controlan su patrimonio cultural. A raíz de eso, por ejemplo, Corea tiene el Día Nacional del Árbol y mucha gente no sabe por qué está el Día Nacional del Árbol. El Día Nacional del Árbol está justamente instaurado porque hay un palacio que se llama Gyeongbokgung que fue invadido 11 veces por los japoneses y prendido fuego, quemado, y vuelto a restaurar. Y esa ideología japonesa influyó luego de que pierde la guerra y se tiene que retirar de Corea del Sur. Entonces mandan talar a todos los árboles que se puedan ver. Entonces, al talar los árboles, aunque ellos se retiraran, seguían perjudicando al país en su crecimiento, porque los demoraban en la reconstrucción del país, la madera, la mayoría de las casas, todas las casas eran de madera. En invierno se seguía muriendo gente de frío, porque llega hasta 20 grados bajo cero. Yo he estado en Corea y poner una botella de gaseosa en la ventana, me lo olvidaba y reventaba con el frío, se congelaba, como si estuviese en un freezer. Entonces la gente moría de frío para no tener con qué calefaccionarse y sobre todo, con la madera, fabricaban el papel, atrasaban toda su cultura. Quiere decir, varios años después de que Japón se retiró de Corea, seguía perjudicando a Corea. Para que vea lo cruel que eran los métodos de territorio arrasado, tierra arrasada, que no quede nada. Bueno, desde los colegios hicieron salidas a las montañas y cada alumno tenía que resembrar Corea. Y hoy día Corea es un vergel. Usted ve Corea en verano y no lo puede creer que eso era solamente piedra. Corea en verano, bueno, lo que para nosotros es verano, allá es invierno, hay 24 horas, 12 horas de diferencia. Hoy día acá es de noche, en Corea es de día, por eso a veces me llaman a las 3, 4 de la mañana, son las 3, 4 de la tarde, y yo atiendo el teléfono medio dormido y me salen hablando en coreano o en inglés, por algunos proyectos que tenemos para el año que viene. Y bueno, ahí más o menos le doy un pantallazo de que hay posibilidades de unificación, pero esas posibilidades sobre todo las va a absorber Corea del Sur. No sé, pregunto a la administradora, ¿cómo le va? ¿Cómo Sí, está? sí, Julio. ¿Cómo están? Saludo a todos. Yo me conecté un poquito más tarde, alcancé a escuchar varios de la charla. Mi pregunta, profesor, pasa por la consulta que hizo, no me acuerdo el nombre del profesor, con respecto a la reactivación económica. Cuando, pasada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aplicó un plan llamado Plan Marshall. Para Corea surgió exactamente uno similar, por el interés económico que existía de mantener fuera de Corea del Sur activa, resurgirla y verla y presentarla al mundo como la comunidad positiva de lo que tiene que ser, la diferencia entre lo bueno y lo malo, el norte lo malo, el sur lo bueno.
Eso implicó que Corea del Sur se viera también un poco económicamente un poco invadida y también que el pueblo coreano tuviera que dejar mucha sangre en otros lugares. Sí, Que la pregunta es sobre justamente, una vez usted comentó la participación que tuvo que tener el pueblo coreano para poder reactivarse económicamente con sus personas, con su recurso humano, entregándolo a la guerra de Vietnam. sí, sí. Lo opuesto con Corea del Norte, ya que el apoyo económico fue directo de China y su sustentabilidad después del bloqueo económico de todos los países de la ONU, bloquearon económicamente a Corea del Norte, China y obviamente la Unión Soviética en su momento apoyaron económicamente como a Cuba a Corea del Norte. Pero quería esa parte, profesor, la parte en la cual incluso hay una película que a mí me impactó muchísimo verla, cómo después, a 10 años de salir en barcos y escapar de la guerra, se volvían a involucrar de un conflicto que no tenía nada que ver el pueblo coreano, pero por ganar $20.000 por cabeza, o menos creo que era, para poder darle una posibilidad económica a su familia. Bien. Bueno, Corea no solamente apoyó en Vietnam, también apoyó a las tropas cuando avanzan, cuando destituyen a Chiang Kai-shek y avanza Mao Zedong con el Ejército Rojo, no solo impulsaron a Corea del Norte sobre Corea del Sur, también llegaron hasta los límites de China, cruzando a Taiwán los que estaban en contra de los comunistas. Y todas las fuerzas de defensa de Taiwán fueron formadas por los maestros de artes marciales coreanas, las tropas, en especial infantería de marina, que eran las tropas de defensa de las playas para evitar el desembarco del ejército claro, sí, bien digo, del ejército rojo, que no los puedan atacar, o sea, que no los puedan conquistar. Por eso hoy día está China-Taiwán, China-Taipei. Taiwán, en su movimiento, el primer país que lo reconoce a Taiwán fue Paraguay, cosa que mucha gente desconoce. Y a raíz de eso, Paraguay recibe todos los años un dinero muy grande, que con ese solo dinero y parte de la represa Yacyretá, ya directamente puede vivir tranquilo Paraguay. Por eso hay muchos maestros que dieron su vida combatiendo y otros capacitando. Yo si busco en mi biblioteca debo tener material que no existe en otros lados, que me han dado maestros que estuvieron como instructores con cantidad de combatientes, de instructores, soldados, enviados a los distintos lugares. Yo a los profesores de artes marciales les comento que cuando el taekwondo llegó a nuestro país, la gente le decía karate coreano. Y en el mundo se conoció como karate coreano. Y muchos no saben por qué le decían karate coreano. En Vietnam, las tropas americanas se despertaban a la mañana escuchando gritos. Entonces miraban y veían a los coreanos entrenando, tirando golpes, y decían, ¿qué es eso que hacen? Como tenían la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, combatieron contra los japoneses, conocían del karate, decían, eso es karate coreano. Y de ahí es que se propagó como karate coreano. ¿Sí? Hay realmente como para hacer muchas exposiciones en la versión de los japoneses y la versión de los coreanos de cómo nacen las distintas artes marciales. Yo he tenido la posibilidad de acceder a los cursos con los mejores maestros y tener las dos visiones. Tengo mi visión particular, conociendo también los alcances políticos y demás, para que el taekwondo llegue a las Olimpiadas mostrado como un solo taekwondo. Por eso
se han numerado las escuelas para que pierdan identidad, han habido maestros como el profesor Omunquiu, fallecido, que fue el líder de nuestra escuela, amenazado de muerte y demás por decisiones que tuvo que tomar en su momento, y da para muchísimo más, pero realmente han fallecido muchas personas dando su vida para levantar Corea, y el rango de dinero era desde $3.000 hasta $20.000 que le pagaban para ir a otros países, porque Estados Unidos ya no quería pagar más el costo político y social, que era que lleguen los cajones con sus muertos y notificarle a las familias que había fallecido gente americana en conflictos muy lejos de Estados Unidos. Había movimientos hippies y movimientos pacifistas que ya no querían más muertos. Entonces, para evitar eso, contrataban gente de otros países. Hoy día aún lo siguen haciendo, y otros países también, como el caso de Inglaterra, contratando a los Gurkhas para las Islas Malvinas y demás. Quiero comentar, esta charla no la quiero dejar en el aire sin nombrar las Islas Dokdo, que son coreanas y que Japón las quiere como propias y son realmente territorio coreano, están dentro de la plataforma del territorio coreano. Gracias, profesor. No, no hay por qué. Una consulta, buenas noches. Jorge Arce, maestro Tajes. Sí. Maestro Tajes, disculpe. Una consulta. En la división de los taekwondo de internacional y mundial, ¿en qué momento y cuál fue el contexto de la división? Y entre eso, bueno, el maestro Choi Hong-hee, ¿qué tuvo que ver con toda esa división? ¿Usted me podría explayar más o menos para tener una idea final del concepto ese? Gracias. Bueno, yo le comento. Yo tuve el honor de ser elegido por el general Choi, tenía un aprecio personal conmigo, estuve invitado a Mississauga, Canadá, a su doyan, fui elegido por él como el primer equipo de exhibiciones que hubo en Argentina, y lo conocí muy bien, no solo a él, sino a Choi Hung-hwa, su hijo, a Michael Cormack, el yerno del general Choi, con quien hemos compartido prácticas, luchas, formas, montones de cosas. Y también he conocido y trabajado hasta hace pocos años con también el fallecido el doctor Un Yeon Kim, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, y fue quien llevó el taekwondo a las Olimpiadas, haciendo la presentación en las Olimpiadas en Seúl 88. El doctor Un Yeon Kim y el general Choi tenían dos visiones muy opuestas, y el que ganó la carrera al olimpismo fue el doctor Un Yeon Kim. El doctor Un Yeon Kim, con quien realmente compartí muchas cosas. Él practicaba conmigo su idioma español, ya que él estudió en la Universidad de Texas, dominaba 7 idiomas a la perfección, el español lo hablaba como si fuera un español. Su hija es la que continuó su legado, y hoy día se hace el torneo Copa Un Yeon Kim en Corea, y la división fue justamente inesperada, porque una persona preparada para la parte política como fue el doctor Un Yeon Kim, no se esperaba que rompa lazos con el general Choi y forme Kukiwon en 1972. Él era presidente de la Asociación Coreana de Taekwondo. En el 71 se declaró, el 20 de marzo del 71, se declaró el taekwondo deporte nacional. En 1972 formó Kukiwon, y en 1973 el primer campeonato mundial de taekwondo con 16 países, y forma la Federación Internacional de Taekwondo. Yo tengo el honor de haber recibido una medalla del general Choi, bueno, he tenido montones de distinciones, pero de Un Yeon Kim, una medalla de él como
fundador de Kukkiwon, presidente de la Asociación Coreana y fundador de la WT. Esa medalla, bueno, la tengo guardada con mucho atesoramiento, junto con libros dedicados por él, que él me decía, yo a muy pocas personas le digo maestro, y me dedicaba al maestro, Cartajes, esos libros. Bueno, tengo mucho material, muchas cosas guardadas. Lamentablemente, en nuestro país todavía hay mucha negligencia, mucho cierre en lo que es lo político, y mucha gente es reconocida una vez que fallece, y no sirve cuando la persona fallece. Hay que aprovecharla, en el buen sentido, cuando está viva. Lo que pasa es que en muchos casos no se quieren gente pensante y gente preparada. Lo que se buscan son ovejas en vez de pastores. Bueno, el doctor Union Kim, él formó pastores, en el buen sentido, formó líderes, y también en el mes de junio se declararon muchas cosas, hizo que los cuanes se reúnan, las escuelas, que la cantidad de cuanes varía bastante. En realidad los cuanes eran 9, quisieron hacer un 10º cuan, de algunos que se iban de la escuela Mudo Kwan. No fue reconocido ese 10º cuan, porque el número máximo que hay en Corea es el número 9. La trilogía es cielo, tierra y hombre. Otro día nos explayamos más en la cultura oriental de por qué nace esa trilogía, y el número máximo es 9. Y siendo la Chondokwon en 1944 la primera en fundarse, que la fundó Lee Won-kuk, pasa a tener el número 9 como la escuela máxima. Y se trató de despersonalizar a los cuanes dándole un número. Firmó el profesor Oh Moon-kyu, presidente de Chondokwon en ese entonces, que fue el tercer presidente de Chondokwon, y por lo cual lo han amenazado de muerte y demás en su momento, y fue presidente de Kukkiwon, y él consiguió que se muestre al mundo, porque muchos no entienden si existen los cuanes, no existen. Los cuanes existen. Lo que pasa es que se quiso dar al mundo una muestra de taekwondo que es uno solo, para que pueda entrar a nivel olímpico. Porque si no, el Comité Olímpico Internacional, que no entendía de deportes, pero sí de política, decía, ¿cómo? Por un lado está el general Choi en Corea del Norte. Por otro lado está Chondokwon, Jidokwon, Mudokwon, Yeonmukwon, Sonmukwon. Es una locura, no entendemos esto. Entonces, Kukkiwon, que es la madre del taekwondo, porque mucha gente no tiene ni idea lo que está practicando. Kukkiwon forma la WT y da aportes en lo económico anuales para que sistematice y controle y regule la actividad deportiva del taekwondo. Y así se consolida la WT, entra a nivel olímpico, y hoy día, bueno, esta actividad esté reconocida a nivel olímpico. Lo importante es que hay que entender que el deporte es una visión moderna y una rama muy fuerte del árbol, que es el arte marcial. Pero el arte marcial es la raíz del árbol. Muchos se creen que cortando la rama sigue vivo, no. Cortando la rama podrá ser otro árbol, pero
¿Se cortó la comunicación o...? No, se cortó la comunicación. Maribel. Ah, bien. Sí, sí, estoy acá, pero no sabía si era problema de mi conexión a internet o si era del profesor. No, me No, parece que ha sido un profesor, ¿no me problema. escucha? Ah, perfecto. Fíjate si pide, Maribel, fíjate si pide ingresar nuevamente y fíjate darle el ingreso, no sé, tal vez ha sido un problema de conectividad. Perfecto, ahí lo vemos. Dale. Ya vamos terminando porque este horario lamentablemente somos muchos y lamentablemente después de las 5 o 6 de la tarde la conectividad en la Argentina falla mucho. Diego, si vuelve el maestro Tajes, si querés preguntar algo. No, yo creo que pobre, lo hemos hecho hablar demasiado y Sí. ya más le hemos sacado más que el jugo, así que más que agradecerle y volver a agradecer a todos, no. Además, bueno, ya hablaremos otra vez de la parte estratégica de la guerra, pero yo creo que en lo que a él se refiere y en lo que nos ha dicho ya ha hablado bastante, ¿no? Y también por esto del tema de la conectividad, nosotros también hemos tenido bastantes problemas. Yo creo que ha sido bastante y suficiente y que estamos bien llenos, ¿no? Estamos rechonchos. Bien, Diego, te agradezco. Bueno, sería bueno que vuelva por lo menos el maestro Tajes para hacer la despedida y empecemos a cerrar esta actividad. Desde ya les agradezco yo, mi nombre es Alejandro Reta. Le acabo de escribir a la hija del profesor que está con él para que se vuelva a conectar, ahí la avise. Gracias, Matías. El que habla es Matías Pardal. Desde ya le agradezco a todos los asistentes que han asistido a esta reunión. Vemos que hay distintos tipos de personalidades desde el punto de vista de las artes marciales, lo jurídico, lo económico. Y lo agradezco porque ha sido muy nutritivo. Y bueno, esperemos que el profesor Tajes se conecte nuevamente para despedirlo como es debido. Maestro. Sí, se había cortado internet. Nos cortó. Sí, estaba redondeando la idea diciendo que fallecieron varios maestros que durante la ocupación japonesa ellos seguían enseñando y los mataban. No querían que haya grupos nacionalistas queriendo volver a inculcar su ideología nacional. Incluso la flor nacional de Corea, llamada Mugunghwa, los japoneses quemaban y rompían todos los campos con esas flores. Y los coreanos salían de noche y volvían a plantarlas, volvían a sembrarlas, porque es la flor nacional de ellos, no querían perder su identidad. Demasiados temas. Muchísimas gracias, maestro, muy claro. Bueno, muchas gracias, profesor. Vamos a ir cerrando y lo vamos a liberar. Ha sido muy enriquecedora la charla con usted esta tarde. Así que bueno. Bueno, también quiero agradecer. Un agradecimiento para todos. Sí, Maribel decía que todo en nombre también de la facultad, en nombre de la Cátedra de Derecho Internacional Público, agradecerle al profesor, agradecerte una vez más a vos, a Alejandro, a Diana, que son los que nos han hecho llegar hasta todo. Y bueno, que indudablemente no va a ser la primera, pero me parece que lo hemos estrujado al profesor y nos hemos oído todos absolutamente llenos de conocimientos y de cosas que por supuesto no teníamos en claro. Y bueno, de acá en más a empezar a seguir caminando, ¿no? Así, seguir el camino del 2, diría el profesor. Así que bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Otra vez el agradecimiento cordial, el agradecimiento al profesor, el agradecimiento a vos, Maribel y a Diana. Y bueno, como profesor de la Cátedra Internacional Público, una vez más el agradecimiento para todos los presentes, ¿no? Maestro, muchísimas gracias, Diego, Diana y Maribel. Bueno, como coordinador de extensión de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, desde ya mi agradecimiento y bueno, muy contento, como les decía en la charla informal que tuvimos con anterioridad a que comience su disertación, la cual estoy nuevamente, se lo digo, más que agradecido, porque era uno de esos ignorantes que no tenía conocimiento y todavía no lo tengo de Corea, seguiré estudiando, pero bueno, veo que es una sociedad que sufrió muchísimo más que la Argentina en la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Sus habitantes no se quisieron ir de esa sociedad coreana, sino que al contrario, colaboraron en la reconstrucción estando completamente aniquilada. Hoy día son la cuarta potencia económica asiática y que más de un presidente la está viendo con cariño. Por ejemplo, el presidente Bolsonaro, que trata de aislarse en cierta forma del Mercosur y hacer convenios permanentes con Corea.
también escuchaba atentamente porque los coreanos hoy día no solamente están avanzando en cuanto a Latinoamérica, en cuanto a comprar territorios, en cuanto a la parte cerealera, que ellos no lo tienen, pero saben que tienen el poder económico para adquirir gran parte de Latinoamérica. Agradezco también a las personas que han asistido de económicas, de ciencias jurídicas, a las personas que han asistido de su arte marcial, de taekwondo, a Matías Pardal en lo particular, al doctor y titular de la Cátedra de Derecho Internacional Público, al doctor Viviloni, a Diana y a bueno, la secretaria de nuestra coordinación, que es Maribel. Maestro, ha sido un gusto, las palabras que usted quiera decir para despedirse. Usted cierra la actividad y nos despedimos con usted. Nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por todo y que nos sirva el esfuerzo y sacrificio de otros para poder aprender y tomar esos buenos ejemplos. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Saboní. Un agrado escucharlo, Saboní. Gracias.